Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo destrozar esta rueda para más adelante en este vídeo arreglarla y que quede más o menos funcional. El resultado final de la bici será algo así. ¿Y cómo la voy a destrozar? Pues realizándole un trenzado a los radios de la rueda que hará que básicamente con el estrés estos radios se acaben partiendo. Así que lo primero que haremos será desmontar la rueda, ya me habéis visto ahí quitar la cubierta y la cámara, ahora estoy quitando el fondo de llanta y también he quitado un poco más atrás el cassette. Después con una llave de radios quité todas las cabecillas de los radios y ahora ya sí procedemos al trenzado de la rueda. Este vídeo es bastante antiguo y de aquella no sabía cómo hacer correctamente una rueda trenzada, de ahí que la calidad del vídeo sea tan mala, pero quería resubirlo para comentaros unas cosas y deciros que esto sí se puede hacer. Y si lo hacemos correctamente podemos conseguir una rueda bastante resistente y que su resistencia sea prácticamente igual a la de una bicicleta realizada por el método de los tres cruzamientos. Como veis ahí solamente al principio retorcí dos radios dos veces entre sí y este es uno de los métodos con los que podemos realizar una rueda de radios trenzados y que nos quede de la forma más fuerte, dándole dos trenzados a dos radios. Pero después, como yo cambié la llanta, le puse una con un perfil más alto que la original, el diámetro de la rueda total se me redujo y entonces los radios me quedaron demasiado largos. Entonces, ¿qué pensé que podría solucionar este problema? Pues trenzar a su vez los radios que acababa de trenzar justo con los radios de al lado. Entonces hice como un doble trenzado de un doble trenzado. Y esto tampoco en principio estaría mal, si lo hubiese realizado midiendo correctamente las distancias de los radios desde el buje a la llanta y dándoles una distancia correcta a los cruzamientos entre sí. Si os fijáis un poco más adelante en el vídeo, hay trenzados que me quedan a un diámetro menor en la rueda, otros que me quedan más hacia afuera, vamos, que quedó como una chapuza esta rueda. Y esto es un poco lo complicado de realizar ruedas trenzadas, que tampoco hay así como una norma muy específica para saber cuál es la distancia ideal de los radios. El problema sobre todo es que yo realicé esta rueda con unos radios que igual serían 3 o 4 centímetros más largos de lo que deberían de ser. Si os equivocáis por unos cuantos milímetros, bien sea 1 o 2 o incluso hasta 3 o 4 milímetros, la cabecilla de los radios podría solucionaros este problema, ya que siempre tiene un margen. Aunque también tenéis que aseguraros de que siempre os entren un número de vueltas adecuado las cabecillas en el radio, si no podrían pasarse las roscas. Entonces, como os he dicho, yo tenía el problema de que los radios eran muy largos. ¿Y cómo se me ocurrió brillantemente solucionar este problema? Pues dándole muchos más trenzados a los radios, y aquí ya fue donde estropeé la rueda completamente. Si lo queréis como adorno queda precioso, pero no recomiendo para nada replicarlo en vuestras bicicletas. Como si solamente le hacía un doble de un doble trenzado, los radios no me llegarían para realmente tensionarse, decidí de aquella realizarle unos cuantos trenzados hasta que más o menos yo viese donde podría notar que los radios realmente estuvieran sujetando a la rueda. Y bueno, esto en un principio también, por realizarle tanto trenzado, tampoco podríamos tener mucho problema en la bicicleta. Lo que sí, los radios estarían crujiendo todo el día y nos quedaría una rueda mucho más elástica, pero donde la cagué totalmente es que si os fijáis, la zona entre donde realizamos los dos dobleces y donde realizamos el resto de dobleces hay como unas curvas muy pronunciadas y entonces esto nos crea un punto de tensión bastante fuerte en el radio y fue donde más adelante en el vídeo donde rompió esta rueda. Aquí como veis la tenía puesta en este antiguo centrador de ruedas casero que realicé hace mucho tiempo con la ayuda de mi padre y de centrado la verdad es que para estar tan mal hecha no me quedó muy mal. La tensión de los radios tampoco estaba muy mal para haberla tensado así un poco a ojo, pero el problema me vino con ese punto, esa doblez tan grande que le hemos dado en la zona entre el doble trenzado y el trenzado múltiple. De aquella no tenía ni los materiales adecuados ni los conocimientos para saber cómo centrar correctamente una rueda, entonces bueno, quedó pasable, pero vamos, esta rueda era un completo desastre. Como una prueba y para aumentar mis conocimientos, estuvo bien, gracias a ella he aprendido muchísimo sobre el centrado de llantas y su construcción, pero esto no se podía utilizar en la realidad. Sí que anduve unos cuantos kilómetros con esta llanta, la utilizaba prácticamente a diario para ir al instituto de aquella, pero llegó un momento en el que la llanta dijo basta, los radios se rompieron, 3 de
de ellos dijeron hasta luego y por suerte aún fui capaz de andar con ella otros 5 kilómetros y llegar a mi casa. Así que bueno, dentro de lo malo tampoco estuvo muy mal la experiencia. No me caí de la bicicleta ni nada, simplemente hicieron clac, los radios se rompieron y la rueda se descentró. Pero nada más, no me pasó una caída enorme ni nada. También iba a una velocidad bastante prudente. Si hubiese ido mucho más rápido, sí que hubiera sido probable que me cayera de la bicicleta, o por lo menos que ésta frenara bruscamente. Y de manera intermitente al estar la llanta descentrada e ir rozando con las zapatas del freno. Entonces, como veis aquí, para mí por lo menos me parece que es una rueda súper chula y que en una bicicleta tipo la Slow Rider, por ejemplo, con ese tono plateado y dorado, quedaría genial. También es bastante cantosa, pero de eso es de lo que se trata en ese estilo de bicicletas, y de hecho en ese tipo de bicicletas es donde encontramos los radiados más locos en las ruedas de bicicletas, pero solo podría ser utilizada la que yo monté como una bicicleta de decoración, no podría nunca llegarse a utilizar, ya que estaba muy mal radiada. Como veis, la rueda era muy chula, queda a juicio vuestro deciros si os gusta o no, dejármelo ahí en los comentarios, pero como os digo, esta rueda no era utilizable, o por lo menos en el largo plazo. Y entonces aquí os enseño el resultado de este mal trenzado. Como veis, hay varios radios rotos. Entonces ahora ya estos radios son inutilizables, así que habrá que cortarlos todos y tirarlos. También cuando reutilizáis radios de ruedas viejas, esto no es muy recomendable porque los radios, a medida que usamos una rueda, van sufriendo estrés y al final terminan por romperse. Es lo que se denomina como rotura por fatiga. Y eso tarde o temprano le afecta a todo tipo de ruedas, desde las más caras hasta las más baratas. Al cabo de cierto tiempo hay que volverlas a radiar. Esto normalmente ocurre cuando se empiezan a romper 1, 2, 3 radios. A partir de 3, 4 radios que se empiezan a romper ya es signo de que tendréis que radiar de nuevo la rueda. Aprovecharé también para ponerle un nuevo buje y como veis, pues bueno, he destrozado una rueda que estaba perfectamente para acabar ni utilizando la llanta, ni utilizando el buje, ni utilizando los radios. Pero bueno, como yo no tengo mucho presupuesto, entonces voy haciendo las bicis poco a poco. Fui primero consiguiendo la llanta, después el buje y tal, pues claro. Esto es lo malo de ir haciendo también las cosas poco a poco, que una vez consigues los materiales, pues bueno, a veces ya es un poco tarde. Entonces ahí, como veis, es donde rompieron los radios y ahora vamos a proceder a ver si podemos arreglar esta rueda y hacerla utilizable. Así que directamente cogí la cizalla y corté todos los radios, ya que todos estos van a ir a la basura porque no se pueden utilizar. Como mucho podríamos reaprovechar las cabecillas de estos, pero los radios nada. Aquí tenemos el nuevo buje que vamos a estar utilizando. Yo en mi caso me he decantado por un Shimano Sora que me permite ponerle hasta 10 velocidades a esta bicicleta. Ya os enseñaré en un vídeo más adelante a cómo convertir esta bicicleta de 7 velocidades a 10 velocidades. Pero bueno, lo primero que tendremos que hacer ahora para ponerle los radios nuevos a esta llanta, que yo en mi caso reutilicé otros radios que tenía por casa de una rueda vieja, pero más adelante ya fabricaremos de nuevo esta rueda y con radios mucho más chulos, pero si queremos ponerle unos radios decentes a la rueda deberemos de comprarlos y ahora os enseñaré el método para hacerlo. Lo primero que tendremos que medir será el ancho de la contratuerca a la otra contratuerca de nuestro buje, que en el caso de los bujes de carretera suele ser de 130 milímetros, en los de montaña esta medida es de 135 normalmente. Tendremos que medir el diámetro de agujero a agujero en el buje de los radios, que en mi caso me dio una medida de 41 milímetros para los dos lados, y tendremos que medir la distancia que hay de cada sujeción, en inglés le llaman flange, de los radios del buje a la contratuerca del buje, que es donde apoya en el cuadro, que en mi caso me dio 29 milímetros para el lado donde no está el cassette y 45 milímetros para el lado donde se encuentra el cassette. Y después otra cosa que también tendremos que medir será el diámetro interior de la llanta y deberemos de medir también el espesor de la llanta.
Esto me entregó una medida de 552 milímetros de diámetro interno, a la que le tendremos que sumar 1 milímetro más o menos de espesor que tiene esta llanta. Entonces, si tomamos todas estas medidas y las metemos en una calculadora de radios de bicicleta, nos darán unas medidas de 270 milímetros para el lado donde no tenemos el cassette y 268 milímetros para el lado donde tenemos el cassette. Por si no lo sabíais, en las ruedas traseras hay unos radios que son más largos y otros que son más cortos para compensar con el lado que tiene las marchas. En las llantas delanteras normalmente los radios suelen tener todos la misma longitud. Entonces, a las medidas que nos entregó la calculadora, para una rueda de 20 pulgadas le sumaremos unos 2 milímetros, para una rueda de 24 unos 3 milímetros y para una rueda de 26 unos 4 milímetros más o menos. Y entonces aquí tengo ya montados los primeros radios sobre el buje. Como veis aquí, lo que se hace es parecido a radiar una rueda con los 3 cruces. Tomamos un radio en el que se le ve el lado de la cabecilla, contamos 3 radios hacia su derecha, esto nos dará un radio que se le ve el codo, y realizamos el doble trenzado con esos 2 radios. Después vamos cogiendo los demás y así poco a poco pues vamos consiguiendo nuestra rueda trenzada. El proceso parece bastante complicado, pero en realidad es bastante sencillo y no difiere demasiado de radiar una rueda normal a 3 cruces. Lo más complicado de esto es conseguir las medidas correctas de los radios. Entonces, una vez que ya tenía los radios trenzados sobre el buje, ahora lo que estoy haciendo es colocarlos sobre la llanta. Para esto de aquella me valí de un punzón, pero hoy en día ya tengo un destornillador que le llaman nipple driver, que es para apretar las cabecillas de los radios. También podéis utilizar un destornillador normal o una llave de radios, pero es más lento. Tenéis que tener mucho cuidado que los triángulos no os queden justo en el agujero de la válvula, ya que os podría plantear dificultades a la hora de inflar la rueda, porque igual nos podría entrar la boquilla de la bomba. Dicho esto, entonces, poco a poco fui colocando los radios primero de un lado, atornillando las cabecillas hasta que más o menos se veían 3-4 hilos de la rosca del radio, y una vez que tenía el primer lado listo, ahora voy a pasar al otro lado, que en este no realicé todavía el trenzado, pero como veis se puede realizar perfectamente ahora. Como veis, el método de trenzado es muy sencillo. Para este caso hay muchas otras formas de trenzar una rueda. Podéis buscar por Google diseños, pero este es uno de los métodos más fáciles y con los que la rueda nos quedará más fuerte. Recordad, tomamos o bien un radio de los que se le ve la cabecilla o uno de los que se le ve el codo. Si tomamos los que se le ve la cabeza, contamos 3 radios hacia la derecha y cogemos uno de codo, y si cogemos uno de los que se le ve el codo, contamos 3 radios hacia la izquierda y cogemos uno con el que se le ve la cabecilla. Sujetamos fuertemente esos 2 radios, medimos correctamente la distancia y realizamos el doble trenzado. Y así, de esta manera, es como nos quedaría. Aquí tenéis la rueda sobre el antiguo centrador y como veis en el lado del cassette tengo otra cosa que está mal, y es que desdoblé uno de los trenzados porque resulta que casi no me llegaban esos radios. Y esto está mal, tenía que haberlo hecho del lado donde no están las marchas, porque ese es el lado que tiene que tener los radios algo más largos. Entonces esto hace que la rueda me quede un poco hacia la izquierda, y bueno, si utilizáis discos de freno, esto tampoco suele ser mucho problema, pero si utilizáis frenos a la llanta, en este caso en esta bicicleta utilizo puentes de freno, la rueda os frenará más de un lado que del otro, y es probable también que incluso hasta os pueda llegar a rozar la cubierta contra el cuadro de la bicicleta. Entonces, bueno, más o menos de aquella había realizado ya un centrado en la rueda y me quedó bastante bien. Con este trenzado la rueda era perfectamente utilizable, pero con estas ruedas normalmente siempre vamos a tener el problema, y es que crujen, y más sobre todo si la estamos utilizando en una rueda trasera que está sometida a las torsiones de cada pedalada. Por ello, las ruedas trenzadas os las recomiendo más para ruedas delanteras, ya que así a cada pedalada no estaréis escuchando el ñic ñic de los radios rozando entre sí. Y ahora por fin ya llegamos a la calidad del vídeo en 4K. De aquella creo que este vídeo estaba grabado hasta en 720, el presupuesto tampoco es que dé para mucho, y es que ahora, como veis ahí, ya tengo mi centrador profesional, tengo un medidor de tensión de los radios, y ahora sí por lo menos vamos a darle una tensión adecuada a todos los radios de esta rueda. Así que lo primero que hice fue medir el diámetro de los radios para saber más o menos qué rangos de tensiones le puedo dar.
En mi caso este diámetro me dio unos 2 milímetros y me puedo mover entre el número 25 y el número 34 de la escala del medidor de tensión de los radios, que se corresponden con entre unos 49 y unos 160 kilogramos de fuerza, según la tabla de conversión. Entonces nosotros la forma que tenemos para conocer la tensión de los radios es que primero presionamos a tope el medidor de tensión, colocamos los 3 tornillos entre uno de los radios y soltamos, y ahí nos da la medida. Entonces lo que vamos a ir haciendo ahora va a ser poco a poco igualando las tensiones de todos los radios. Vamos a empezar a primero dejarlos todos en 20, por ejemplo, después, una vez que hemos dejado todos los radios en 25 o en 20, pasamos al siguiente número, dejarlos todos, por ejemplo, a 25, y una vez que estén a 25, por ejemplo, pues pasamos ya a dejarlos todos a 30, pero eso, un apriete gradual. Y los vamos a ir apretando hasta donde veamos que más o menos ya la cabecilla del radio casi como que la estamos un poco forzando y se nos podría pasar de rosca. Entonces con esto tenéis que tener cuidado y tampoco dejarle una tensión excesiva. Si por ejemplo, como yo os había dicho antes, tenía un rango para moverme entre 25 y 34 de la escala del medidor de tensión, pues más o menos buscar un punto intermedio. Por ejemplo, dejarlo en 30 o en 32, pero no recomiendo llegar al 34. Dejarlo más o menos en un punto intermedio tirando a la alza de la escala. Después también en mi caso la tabla que me venía para medir las tensiones de los radios solo me incluía las conversiones de escala del medidor de tensión para radios de acero que fuesen redondos o de los planos, pero también creo que en la página de Park Tools podéis encontrar las conversiones para radios de fibra de carbono y radios de aluminio y demás. Esta tabla os la dejaré en la descripción para que le podáis echar un vistazo y se llama TM/1 Tension Meter Conversion Table. En la descripción también os dejaré enlaces a las herramientas que estoy utilizando y a los materiales. Tendréis links a radios, llantas, bujes y demás para que podáis construir vuestras ruedas. También os dejaré un enlace a la calculadora de radios que yo he utilizado. En un futuro más adelante compraremos los radios que me dio la calculadora con un diseño algo más bonito que estos y radiaremos la rueda correctamente, aunque seguramente lo que haga será en el lado donde tengo las marchas radiarla a 3 cruces y en el lado donde no tengo las marchas le haré un trenzado. Así conseguiré una rueda un poco más fuerte, que sea bonita y espero por fin eliminar el ruido del crujido de los radios al pedalear. Así que nada, poco a poco vamos centrando nuestra rueda. Esto es un proceso bastante largo y tedioso, pero bueno, con la práctica, poco a poco, y la verdad es que gracias a la ayuda de este medidor de tensión he conseguido realizarlo bastante rápido. También es importante que la llanta esté en buen estado y que no esté doblada, ya que así os será muchísimo más fácil centrar la rueda. Y una vez que ya por fin hemos centrado la rueda, como veis ahí a mí me quedó desplazada hacia el lado izquierdo, hacia el lado del buje donde no tenemos las marchas, es por ello que me toca antes en la patilla derecha del centrador frente a la patilla izquierda, pero este problema ya lo solucionaremos más adelante. También hay una herramienta que también la tengo que se llama Dishing Tool, que es para medir concretamente esto, que la llanta caiga exactamente en el medio del buje. En el último año creo que casi me he gastado más de 1000 y pico euros en herramientas de taller de bicicleta, pero bueno, yo creo que merecerá la pena y yo creo que podremos aprender bastante. Ya sabéis que si queréis colaborar con el canal, en la descripción tengo enlaces con los que me podréis dar alguna ayuda para conseguir mejores materiales. Así que ahora lo único que nos falta es montar la rueda en la bicicleta y utilizarla. Lo más seguro que al cabo de unos cuantos kilómetros tengáis que otra vez volver a poner la rueda sobre el centrador y darle un tensionado a todos los radios, porque los radios tardan un tiempo en asentarse. Y así al final es más o menos como tengo ahora la bici en este momento. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.